Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo segmento que quiero introducir en el canal, pues en estos momentos vivimos una época triste en la que los próximos años iremos viendo a muchos peleadores históricos abandonando los guantes en el octágono. Cada vez es más común ver a tipos de vieja escuela con rachas negativas o malos momentos, así que quiero hacer este tipo de videos para cuando sus carreras acaben y nosotros podamos repasar uno a uno los mejores momentos de estos peleadores. En este video en específico tenemos a José Aldo, ya que en la mañana del domingo dio el golpe en el mundo de las MMA y anunciaba su retiro. Este video no va a ser una biografía, pues solo me enfocaré en la carrera profesional de MMA de estos peleadores, y pues si hablo de algo externo o personal será solo porque afectó de manera drástica en sus carreras. Como siempre les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cómo les pegó esta noticia de José Aldo retirándose de las MMA. Por cierto, si quieren apoyar al canal de otra manera pueden unirse como miembros y así su nombre saldrá al final de cada video en el canal. Sin más que decir, empecemos. José Aldo da Silva Oliveira empezaba su carrera profesional de MMA un 10 de agosto del 2004. Su primer enfrentamiento fue dentro de la organización Eco Fight Championship y tuvo un resultado increíble para el brasileño, pues a tan solo 18 segundos de haber iniciado el enfrentamiento ya noqueaba a su oponente con una high kick. Desde ahí no se detuvo hasta tener un récord perfecto de 7 victorias y 0 derrotas en prácticamente poco más de un año. Entre todas estas peleas, lo más destacable fue Phil Harris, peleador que llegó a estar en la UFC aunque no le fue nada bien. En noviembre del 2005, Aldo se enfrentaba contra el primer obstáculo en su ascendente carrera, y este era la derrota. Dentro de la organización Jungle Fight se presentaba el combate entre José Aldo y Luciano Acevedo, que llegaba con un 5-2. Aquí logró atrapar a Aldo dentro de una mataleón y finalizó el combate en el minuto 3:37 del segundo round, convirtiéndose en la primera derrota de José Aldo, y además una derrota que se iba a quedar en solitario dentro de su récord por muchísimo tiempo. Más allá de caer por la derrota, Aldo se recuperó y tuvo una gran racha de victorias por muchísimos años. Primero, 3 victorias seguidas contra peleadores de nivel en 3 compañías distintas, pero su carrera realmente comenzó a coger importancia cuando llegó a la WEC, organización que tuvo varios peleadores que en un futuro se convirtieron en estrellas de la UFC. En esta organización se mantuvo invicto y consiguió 8 victorias, que ya le daban una racha de 11 victorias en total. Más importante aún, aquí se enfrentó contra tipos como Cub Swanson, a quien lo noqueó con una bellísima flying knee a los 8 segundos del combate. También le ganó a Mike Brown por TKO y ahí conseguía ser campeón de los featherweights en esta organización, pero su gran carrera en la WEC no terminaba ahí, pues tuvo 2 defensas más. La primera contra el complicadísimo Uriah Faber, donde le ganó por decisión unánime, y contra Manny Gamburian, que sí tuvo una carrera menos fructífera dentro de la UFC en las 2 ocasiones que estuvo, pero aún así era un rival complicado para la época. A él lo noqueó en el minuto 1:32 del segundo round. Así estaba listo para dar el siguiente paso, pues era uno de los peleadores más completos en el mundo, tenía un striking fluido y variado, sus golpes al cuerpo y low kicks podían asustar a cualquier peleador, además de tener un background de jiu-jitsu que hacía dudar de sus intenciones a los oponentes. Como la WEC le pertenecía a SUFA desde el 2006, decidieron que la UFC absorbiera esta organización y asimismo las divisiones de peso gallo, pluma y ligero. Lo que nos lleva a la siguiente etapa de la carrera de Aldo, la UFC. Las 2 divisiones más ligeras, es decir, gallo y pluma, eran inaugurales para la organización, por lo que los campeones actuales se mantenían como los reinantes de la división. En gallo teníamos a Dominick Cruz y por supuesto en pluma a José Aldo. El brasileño se enfrentó contra Kenny Florian en su primera defensa dentro de la UFC. A este oponente lo venció por decisión unánime. Tras esto le ganaría a Chad Mendes con una excelente rodilla a los últimos segundos del primer round. También venció a Frankie Edgar por decisión unánime en una de las mejores peleas del año para esta división.
Después detuvo el gran ascenso de una estrella naciente como lo era el Korean Zombie con un TKO a los 2 minutos del cuarto round. Por último, venció a Lamas por decisión unánime y una vez más a Chad Mendes, esta vez una guerra histórica que terminaría con una decisión unánime para Aldo. El campeón brasileño simplemente era imparable en la división, no había nadie que le hiciera frente y en su carrera en general ya tenía una racha de 18 victorias. Pero a sus espaldas llegaba un joven peleador con 14 victorias seguidas, 6 dentro de la UFC y el campeonato interino. Este era Conor McGregor. La pelea con McGregor estaba pactada, pero una lesión de Aldo lo sacó del combate, lo que dio lugar a que McGregor se enfrentara contra Mendes por el título interino. Esto nos lleva a la siguiente parte de la historia de José Aldo. La previa al combate contra el irlandés fue muy controversial. Conor ya se establecía como esta figura de polémicas, trash talk y por supuesto muchísima expectativa. El mundo de las MMA estaba dividido entre la estrella sólida que buscaba el campeonato y el dominante José Aldo. El día de la pelea se esperaba una guerra violenta por parte de estos dos oponentes y muchos esperaban que Aldo les cierre la boca a McGregor por todos los insultos que había lanzado. El enfrentamiento empezaba con Aldo como el favorito en las apuestas con un -100 y por supuesto al Notorious como underdog. Al sonar de la campana empezó el combate con un intercambio de ambos, pero a tan solo 13 segundos un gran movimiento de Conor seguido por una bomba izquierda llevaron a Aldo a la lona. Ahí él recibió un par de golpes en ground and pound, pero el brasileño ya estaba completamente noqueado desde ese primer golpe. La UFC 194 quedará marcada como el evento en donde cayó uno de los peleadores más dominantes e importantes de las MMA. Tras esta derrota, Aldo se veía muy afectado y muchos pensaban que no volvería a ser el mismo. Él quería demostrar todo lo contrario y tras 7 meses volvió al octágono para un rematch contra Frankie Edgar. En la mente del brasileño solo estaba volver a ser campeón como de lugar. Demostró que todavía era un peleador dominante y venció a Edgar por decisión unánime. El cinturón había quedado vacante porque McGregor decidió ir por el cinturón de los lightweights. Aldo se enfrentaba contra Max Holloway, que tenía 10 victorias seguidas y su última derrota también había sido contra McGregor. Ambos peleaban por el título de los featherweights y era la oportunidad perfecta para que el brasileño vuelva a la gloria, pero tras una buena pelea por 3 rounds, Holloway conectaba 2 combinaciones de 2 golpes que llevaban a Aldo a la lona. A partir de ahí, José no pudo recuperarse y el enfrentamiento terminó al minuto 4:13 del tercer round por TKO. La revancha a este combate vino a finales del 2017. En este combate puedo decir que Holloway mostró una parte de Aldo que no habíamos visto nunca, porque sí, McGregor lo noqueó de una forma bastante mala, pero en esta revancha el brasileño terminó siendo apaleado. Una vez más perdía en el piso por TKO, y la imagen que dejaba el brasileño era de un peleador bastante lastimado, rendido y que le sería mucho más difícil levantarse esta vez. Realmente no tuvo muchas complicaciones en sus siguientes peleas, pues parecía una vez más que Aldo renacía. Venció a Stephens y Moicano por TKO, ambas victorias rápidas e impresionantes. Esto empezaba a hacerse una constante, pues cada que Aldo alzaba el nivel, la realidad lo golpeaba. Esta vez se enfrentó al ascendente Volkanovski. Él iba en camino a conseguir el título y aunque en este combate no fue destrozado como en el anterior, lo superaron de manera estratégica y tenía una mancha roja más en su récord por decisión unánime. Sin duda era momento de un cambio, y el plan de Aldo fue bajar de categoría para ir a enfrentarse con la élite de los bantamweights. Si bien empezó bien su pelea contra Moraes, los jueces le jugaron en contra y le dieron una derrota más por decisión dividida. Aún así, Dana White sabía que él ganó ese combate y le dio una gran oportunidad de pelear por el título interino contra Peter Yan. Parecía que una vez más el brasileño se encaminaba para tener el cinturón sobre él, pero lamentablemente volvimos a ver una pelea donde lo arrasaban y la fe de volverlo a ver en el nivel más alto de la división se caía para muchos. Simplemente Peter Yan supo lastimarlo donde más le dolía y terminó el combate con un TKO en el quinto round, pero todos sabemos que la pelea pudo haber sido detenida mucho antes y el brasileño recibió demasiado daño innecesario.
Esta caída nos lleva a la última parte de la historia en la UFC. Con un José Aldo en una mala racha de derrotas, un pésimo momento y una categoría nueva, todos se preguntaban qué era lo siguiente para él. Por otra parte, el ecuatoriano Marlon Chito Vera llegaba de vencer al joven prospecto Sean O'Malley, así que se merecía un ascenso en la división. A pesar de ser el peor momento, Aldo mantenía su postura como favorito y en el combate lo respaldó con una pelea mucho más estratégica, sobre todo utilizando su gran jiu-jitsu, el cual muchos dejamos de lado. Una vez más, el brasileño quería tener el título alrededor de su cintura y emprendió ese último viaje para conseguirlo. Venció a Pedro Muñoz por decisión unánime que le ayudó a recuperarse y establecerse en los rankings. Retomó el ascenso con el enfrentamiento contra Font y ahí mostró una de sus mejores caras en mucho tiempo, siendo inmensamente dominante y consiguiendo una victoria más, al igual que en su última pelea por decisión unánime. Tal vez en otro momento de la división todo lo que hizo Aldo hubiera sido suficiente para pelear por el cinturón, pero Aldo se topó con uno de los mejores momentos en la historia para la división de los bantamweights. Muchos contendientes en fila y toda la división ocupada. Esto lo llevaba a su último combate, el enfrentamiento contra el dominante Merab Dvalishvili. Si bien la pelea fue algo decepcionante y muchos vimos que Aldo podría conseguir su objetivo enfrentándose contra alguien más cercano a su estilo, realmente el brasileño tenía otros planes en la cabeza y no tenía sentido seguir peleando si no era por el cinturón. Solamente tenía una pelea más en su contrato y sabía que no iba a ser contra el campeón. Finalmente, este domingo 18 de septiembre se pudo conocer la noticia sobre su retiro. Aunque nunca hay que dejar las puertas cerradas para estos peleadores, quién sabe si tendremos un regreso en algún punto. Claramente cada vez es menos probable debido a que José ya tiene 37 años. El octágono se despide de uno de los campeones más dominantes, uno de los peleadores más entretenidos que ha tenido la UFC y por supuesto uno de los más queridos por el público. Su legado es enorme y él siempre se va a quedar en la mente de los fans, por supuesto también en las conversaciones sobre cuál es el GOAT de la UFC. Lo que no me cabe duda es que es uno de los mejores si no el mejor peleador que pudo haber estado en la división de los featherweights. A mi opinión, me faltó un enfrentamiento más contra el ex campeón que lo acompañó desde la WEC, Dominick Cruz. ¿A ustedes contra quién creen que le faltó pelear a Aldo o tener alguna revancha antes de retirarse de la UFC? Déjenlo en los comentarios. Además, si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejarnos un like. Nos vemos en un próximo video. Gracias.